cuando tú estás en el todo o cuando tú estás fusionado en una sola cosa, en un solo Dios, en una sola conciencia, tienes acceso a todo, a absolutamente todo. Bienvenidos al podcast Sueños Lúcidos con Aldo Barba, el podcast donde aprendes a controlar y a dirigir tus sueños. Mi nombre es Aldo Barba, soñador lúcido, y me da gusto estar aquí contigo en este camino, compartiendo mi conciencia y mi vida. En Sueños Lúcidos te ayudamos de las siguientes 3 maneras. Te damos información relevante y actualizada sobre los sueños lúcidos. Un sueño lúcido es un sueño que tú controlas. 2. Te enseñamos técnicas y pasos para aprender esta habilidad que cualquier persona puede tener. Y 3. Comentamos ideas y sugerencias para intentar dentro de tus sueños. Todo esto gratis y digerido para que lo practiques a gusto. Acompáñame en este viaje hacia el interior de nuestro ser. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos al podcast Sueños Lúcidos con Aldo Barba, tu podcast favorito. Este podcast tiene el único propósito de que tú vivas tus sueños, tus más profundos sueños en vigilia, despierto y durmiendo mientras estás descansando en tu cama. Este es el único propósito, que tú los vivas y que sepas cuáles son tus sueños y que lo hagas conscientemente. Si no sabes cuál es tu sueño, te propongo que te hagas una pregunta, te regalo una varita mágica. ¿Qué haces con esa varita mágica? ¿Qué es lo que pides? Y después de que te haces la pregunta, ¿qué es lo que pides? ¿Para qué lo pides? Respóndete con sinceridad y vas a descubrir muchas cosas dentro de ti. Yo lo hago muy a menudo. Muchas de las cosas que hago aquí es para sanar mi alma. Parte de este podcast es estar conmigo mismo, estar alineado y regalarle algo al mundo. Ese algo al mundo es que exhortarlos a que vivan sus sueños, que los vivan. Yo lo estoy haciendo a través de este podcast, a través de mis acciones diarias, y te motivo a ti a que hagas lo mismo. Este es el único propósito y lo hacemos también aquí con una herramienta que es Sueños Lúcidos. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy práctica de autorreflexión para adentrarnos, echarnos un clavado a nosotros mismos y reflexionar y descubrir qué está dentro de nosotros, aumentar nuestra conciencia y disfrutar, ¿no? Viva el amor, viva la paz. Que todos los seres tengan mucho amor y mucha paz. Te lo transmito aquí a través de este podcast. Y me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Con todos, ¿no? Es lo mismo. El día de hoy titulé este podcast respondiéndole a Fran. Porque Fran es una persona de Francia, un soñador que nos hace una pregunta bastante interesante. Que es lo suficientemente poderosa como para hacer un podcast exclusivo nada más de esto. Nos va a hablar o nos pregunta a él cómo sabemos si lo que vemos en nuestros sueños lúcidos es algo real o la información que viene a través de ellos son reales. Así es que hablaremos acerca, sin ser una clase de filosofía, hablaremos del constructivismo, del empirismo lógico, kantiano y de la existencia, qué es real y qué no es real. Les mando un saludo muy cordial a todos los soñadores que están en Francia. Tuve la oportunidad de vivir allá en Niza, en Cannes, en Sofía Antípolis se llamaba la ciudad, ahí muy cerca de Antibes. Estaba estudiando preparatoria en el CIB, me encantó, la verdad, es fantástico toda la costa azul del sur de Francia, está maravillosa. Les mando un saludo muy cordial y gracias por escuchar, estoy contento. Un saludo a todos, que vivan sus sueños, por favor, vivan sus sueños. Estamos vivos, podemos hacer algo, me encanta que nos dan la oportunidad de que podamos hacer algo. Y pues un saludo a todos por allá, venga con mucha motivación. Vamos a escuchar la pregunta de Fran, vamos a ver qué es lo que nos pregunta Fran. Hola Aldo, aquí Fran desde Francia. Bueno, mi pregunta va desde ya dentro de un sueño lúcido. Yo sé que es posible realizar infinitas de acciones como volar, nadar bajo el agua, correr a la velocidad de la luz, entre otras. Em, Son una especie de sensaciones que de algún modo podemos conocer o tener una idea en el estado de vigilia, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible tener conocimiento o tener respuestas, por ejemplo,
si establezco una conversación, como tú lo nombraste en un capítulo con Miguel Ángelo mientras pintaba la Capilla Sixtina, eh, preguntarle a Chaplin eh, qué lo inspiró a hacer sus películas, eh, conversar con el emperador César, etcétera. ¿De dónde saco yo esta información? ¿De dónde vienen estas respuestas? ¿Son respuestas que invento? ¿Son respuestas verídicas? ¿Son respuestas erradas? ¿Cómo logro esta información? Abrazo grande, muchas gracias por el podcast y felicidades. Éxito. Muy bien, Fran, muy bien. Muchas gracias por esta pregunta, la verdad es fantástica, me encanta. ¿De dónde saco yo esta información cuando me encuentro con los personajes dentro de mis sueños y no los sueños comunes, sino ya un sueño lúcido y descubro cosas, pregunto cosas a los personajes, a mí mismo? ¿De dónde yo saco esta información? ¿Es verdadera o no es verdadera? Para responder esta pregunta, la verdad es que me tuve que echar un clavado a muchos de mis libros que tengo partes de ellos de filosofía. Hay uno increíble que es ¿Por qué no existe el mundo? Hay otro bastante interesante que revisa toda la literatura de Freud, de Carl Jung. Entonces, para responderte créeme que estuve haciendo congregación, estuve haciendo pues bastante investigación para describir esto. Y ahí te va un poco de lo que responde a esta pregunta. Te la voy a responder de una manera interesante. Voy a dar el punto de vista de varios autores y posteriormente voy a dar mi propio punto de vista, mi opinión personal. Aquí tienes tú totalmente la libertad. Te voy a responder conforme vaya saliendo la información del podcast. Sin embargo, adelante, no pretendo yo orientarte a ninguna corriente en específico, sino que tú hagas tu propio juicio. A todos los soñadores que escuchan, también es parte del objetivo principal del podcast, que tú hagas tu propio juicio. Al final de cuentas, tú eres la persona que decide el destino y el curso de tu vida. Entonces, es igual, haz tu propio juicio. Así es que muy bien, Fran, veamos. Homero tiene un libro que es La Ilíada y la Odisea. En la Odisea, él describe dos clases de sueños que son bastante interesantes. Primero describe los sueños falsos y los sueños verdaderos. Los sueños falsos son aquellos que pasan por una puerta que le denomina la puerta de marfil, y los sueños verdaderos son los que pasan por la puerta de la córnea. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de un autor que define que existen sueños verdaderos y sueños falsos. ¿Qué hace que un sueño sea verdadero o un sueño sea falso? Vayamos entonces a descubrir algo que dice otro autor. Erich Fromm, en el libro de El lenguaje olvidado, habla sobre el camino de la interpretación de los sueños como una revelación de la sabiduría inconsciente. Esta es una de las partes más interesantes porque la interpretación de los sueños como la sabiduría inconsciente es mucho de los que nos habla Carl Jung en sus libros. Yo estoy totalmente adherido un poco a esta corriente en la que habla de un inconsciente y un inconsciente colectivo, o inconsciente también como subconsciente. Me refiero a el subconsciente, que es la mamá de todos, como si fuera unos oídos que tenemos que escuchan cuando nosotros no estamos poniendo atención. Si nosotros tenemos una cierta capacidad de enfoque y nuestro enfoque solo puede estar, no es multitasking, no es multitarea, nuestro enfoque solamente puede estar atendiendo cierto número de cosas a la vez, entonces la información o el estímulo sensorial del sonido, del tacto, del olfato, todos los estímulos sensoriales van a estar llegando aun y cuando nosotros no le estemos prestando atención. Es uno de mis temas preferidos, el enfoque y la atención, ¿no? Entonces, mientras nosotros le estamos prestando cierta atención a algo, la otra información está pasando entre líneas, por así decirlo, pero está llegando a nosotros. El inconsciente colectivo es aquella información que pasa entre líneas, que pasa a través de toda la humanidad y todo el tiempo.
El inconsciente colectivo no tiene tiempo, es atemporal, por así decirlo. Entonces, si llegamos a un inconsciente personal en donde sabe todo acerca de nosotros, el colectivo sabe todo acerca de nuestra propia evolución. Entonces, eso es un poco de la interpretación de sueños como la sabiduría inconsciente, ¿verdad? Ahora vayamos escarbando un poco para descubrir más acerca de esto. ¿Por qué? Porque la definición de una realidad, para saber de dónde sacamos esta información y si es real o no, mi estimado Fran, una realidad supone un problema filosófico que ha sido debate durante toda la historia de la humanidad. O sea, el análisis de lo que es real o determinar qué es real y qué no es real es motivo de análisis durante toda la humanidad. Tanto así que hay muchísimas corrientes, pero un número increíble de corrientes: materialismo, constructivismo, monoísmo, dualismo, pluralismo, naturalismo, nihilismo y la no existencia, el superpensamiento y muchas otras más. Yo aglomero o yo clasifico todas estas corrientes en dos principales. Sin embargo, escuchen, hay un número importantísimo de corrientes, tanto así que hay una que es el pesimismo, que dice que nosotros vivimos en un lugar sin propósito y ese lugar sin propósito es simplemente el infierno. El pesimismo es una corriente que piensa que nosotros estamos en el peor lugar posible que pudiéramos existir. Ahora, imagínate si es el peor, ¿cómo sería el mejor, no? O sea, porque a mí me encanta ¿no? Entonces, pues, lugares donde se pueden trascender, donde podemos hacer muchas de las cosas que queramos, donde se nos permite tener sueños lúcidos, donde se nos permite lo que queramos y deseamos, ¿no? Entonces, imagínate si se fuera al infierno, ¿no? Pero bueno, existe esa corriente filosófica, la cual yo no soy muy adepto, pero pues adelante, si alguien quiere creer en ella, pues tiene totalmente libertad, ¿no? Yo les comento, muchos de estos están en el libro que tengo aquí en mis manos, que se llama ¿Por qué no existe el mundo?, de Marcus Gabriel. Es un libro donde trae una tesis, donde la tesis quiere destacar por qué el mundo no existe. Cuando nosotros pensamos en el mundo, bueno, así resumiendo un poco por qué el mundo no existe, si tú ves los diagramas de Venn, aquel diagrama donde haces un circulito y pones todo el mundo adentro, el mismo diagrama o el circulito exterior está dentro del mundo. Entonces ese circulito exterior también debería estar circulado por otro circulito que incluye todo lo que es el mundo. Entonces, por así decirlo, el borde. De tal manera de que nunca llega a existir el mundo o existe muy infinitas veces. Esto es la increíble forma del mundo paradójico, el sueño paradójico, que todo existe y no existe al mismo tiempo, ¿verdad? Me encanta bastante. Si quieren leer acerca de todas esas corrientes filosóficas, está aquí este libro. Es muy pesado, la verdad. Si se quieren adentrar, echar un clavado, adelante. A mí me conviene pensar, me conviene meditar la vida de una manera más simplista, así me la paso más feliz y aún así me gusta analizar, ¿no? Pero a mí se me hace un poco pesado y sin ser una clase de filosofía les voy a decir la manera de estas dos grandes corrientes que han destacado por sus características tan principales, sus características tan obvias de cierta manera, ¿no? Entonces, primero es la corriente de Platón. La corriente de Platón dice que la realidad trasciende la experiencia y esta corriente está definida dentro del empirismo lógico. Y Kant es el otro filósofo donde dice que la realidad es la experiencia. Por así decirlo, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, ¿ok? El ejemplo sencillo, voy a dar varios ejemplos, ¿no? Sin embargo, el ejemplo sencillo es aquel en donde, muy bien, todo el mundo de repente usa gafas o usa lentes de color verde, con una mica, un cristal de color verde. Entonces, para todo el mundo va a ser de color verde.
¿Por qué? Porque están viendo a través de esas gafas, a través de esas micas de color verde. Pero en realidad es verde el mundo. Lo que dice Platón es que la naturaleza de las cosas es tal cual es el mismo hecho de cómo son las las cosas es la realidad, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que, en ese caso, no son verdes, son como su naturaleza lo es, y va a ser muy difícil reconocer cuál es la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo a través de los sentidos de nuestra propia racionalidad. Kant concibe que, como vemos el mundo, eso es lo que es real. Por así decirlo, vemos nosotros verde, nuestra experiencia es que se ve verde, entonces la realidad es que son verdes. Entonces, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Platón o Kant? Los dos están bien, los dos están mal. Ese es lo bonito de la vida. Así es que, como dice una de mis frases favoritas que define en completa magnitud lo que es la vida, tanto que si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Esto lo dijo Henry Ford. Entonces es lo mismo, si cualquiera la quieres creer, está perfecto. Son dos perspectivas de ver el mundo y de ver lo que es real y lo que no es real. Vamos allá para ver acerca de los sueños y qué tiene que ver esto con los sueños. Sin embargo, pues es así. Este ejemplo de las gafas verdes fue de una carta que fue enviada de una esposa a su esposa y define exactamente lo que es la manera kantiana de ver el mundo, de la realidad, ¿no? La manera kantiana es con las gafas tú ves verde y la otra manera es que no lo ves verde. De otra manera, como el ejemplo de el fútbol, que es un ejemplo que me estoy inventando ahorita, si vemos un partido que se jugó y los jugadores terminaron o los equipos terminaron 3-3 goles, si preguntamos a cada uno de los jugadores, cada uno va a tener una opinión distinta de cómo estuvo el juego. Estuvo muy fácil, estuvo muy difícil, incluso puede haber algunos en que digan, ¿sabes qué? Nosotros no terminamos 3-3, terminamos 3-2. ¿Por qué? Porque marcaron un penal que no es penal, o hicieron una falta que no era falta, lo marcaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la realidad para una persona va a ser distinta que de otra persona. Este ejemplo es bastante interesante porque, de hecho, hay muchos ejemplos y el internet está cargado de estos. Hay muchos que son muy famosos que son la sombra de objetos. Una sombra de un objeto puede ser triangular, puede ser redonda o puede ser cuadrada, dependiendo de la manera y el ángulo que tú le estás viendo. Entonces, para esto, por ejemplo, el naturalismo dice que hay 4 objetos. La forma triangular, la forma redonda, la forma cuadrada y la misma naturaleza de la forma. Entonces, cualquiera son reales porque desde el punto de vista de la persona que lo está enfocando va a ser real para esas personas, ¿no? Pero si es real o no es real, o sea, realmente ese objeto como es, ¿no? Entonces, esto pues es bastante interesante y sí o no, no sé, no se puede distinguir si una verdad es verdadera o tan solo nos parece como verdadera. Entonces, pues esto es muy complejo el tema de la realidad, que es real, que no es real. Todo es real y nada es real al mismo tiempo. Ahora les voy a dar un poco acerca de mi opinión de cómo ver este tema filosófico, ¿no? Nosotros cada día creamos el mundo. Lo voy a repetir otra vez. Nosotros cada día creamos el mundo. Cuando vamos a dormir, nos juntamos con los dioses creadores. Si quieres tú nombrarle Shiva, el dios creador, Brahma, el dios destructor, y junto con Vishnu, que forman la trinidad hinduista, nosotros cada día estamos creando nuestro mundo y cada día despertamos a un nuevo mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos entonces a desmenuzarlo un poquito. Porque hay muchas maneras de verlo, ¿no? Pero aquí voy a decir ahora sí mi punto de vista. Cuando nosotros dormimos, regresamos al origen. Regresamos al origen, nos volvemos una sola persona, una sola divinidad, una sola energía. Esa energía, cuando nos volvemos uno solo, nos permite a nosotros decidir
qué es o cómo es el mundo al que queremos llegar. A la hora que nosotros decidimos cómo es el mundo al que queremos llegar, nosotros llegamos a un mundo nuevo. Hoy es diferente al día de ayer. El mundo que estás viviendo en este momento es un mundo diferente al día de ayer. Aunque están las mismas cosas en tu casa, aunque están las mismas personas que existían o que conoces, ¿verdad? Quizá alguno falleció por allí, desafortunada o afortunadamente. Sin embargo, aunque estén esas personas, tú estás viviendo intrínsecamente en un mundo distinto. Y si no te gusta la palabra mundo, en una dimensión distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que llegaste a una nueva dimensión. ¿Y por qué lo veo de esta manera? Porque estrictamente por eso suceden milagros. Hay dimensiones que se quedaron en otro lado. Tú, tu presencia, tu presente en este momento que está experimentando otra dimensión. Por eso suceden milagros. El libro de El Secreto está lleno de esos ejemplos en donde hay muchas personas que los médicos dicen o destacan que es imposible que se recupere cierta persona o es imposible que suceda esto, y la experiencia demuestra lo contrario. Pasan, se recuperan, la rodilla sana, el pulmón sana, el hígado sana, todo esto, entre comillas, milagros, es porque la persona le puso cierto enfoque a esa dimensión o estaba enfocándose en encontrar esa dimensión que quiere estar experimentando y afortunadamente la encuentra, y a la hora que despierta en el mundo de vigilia es otra dimensión en la que está experimentando aquello que está buscando, ¿verdad? Todo este merequetengue que estoy diciendo pues es en parte mi opinión personal. Sin embargo, va muy de la mano con otras teorías, otros enfoques, otras perspectivas, otros paradigmas de ver el mundo. Uno de ellos muy famoso, en especial en el mundo de los sueños lúcidos, es los ensueños del Carlos Castañeda. Carlos Castañeda habla en el libro de Pases Mágicos y explica la tensegridad. La tensegridad son un conjunto de movimientos corporales en donde tú mueves tus manos en cierto patrón, acumulando y destrabando la energía que existe en tu aura, por así decirlo. Entonces, la energía para Carlos Castañeda es como entra aquí como el flujo de energía durante todo el universo, ¿no? Sin embargo, ese flujo de energía se puede atorar como si estuvieran dentro de tuberías que de repente generan un tumulto, o nuestras propias venas de repente se llegan a tapar. Entonces, para destaparlas, la tensegridad las destapa, ¿no? Y hacen que fluya la energía. ¿Por qué? Porque esa energía, si tenemos nosotros acceso a ella, podemos vivir y cambiar a mundos en donde podemos morir, podemos hacer muchas cosas y, por así decirlo, actuar sobre ese mundo. Porque de lo contrario estaríamos teniendo un garrafón cerrado en el desierto. Si nosotros tenemos un garrafón cerrado en el desierto y de verdad no lo podemos abrir, esa energía, ese líquido vital, el agua, no vamos a poder tener acceso, aunque esté ahí, ¿verdad? Lo mismo pasa con la tensegridad. La tensegridad es para limpiar esos canales, esos ductos, esos chakras, para que fluya la energía. Y para hacerlo, de cierta manera, la manera de explicarlo, hay un punto de inflexión que se encuentra cerca de nuestra espalda baja, aproximadamente a 1 metro detrás de nuestra espalda baja. Ese punto de inflexión, según Carlos Castañeda en sus libros de tensegridad, es aquel punto donde fluye toda la energía. Por así decirlo, y de manera fácil explicarlo, por ahí en ese puntito es como si fuera un proyector. Y la energía que pasa de todo el universo a través de ese punto de inflexión proyector es lo que crea el mundo. Nosotros que estamos compartiendo un mundo, que estamos compartiendo un lugar en común, es porque tenemos el mismo punto de inflexión en el mismo lugar y por lo tanto podemos compartir, por lo tanto podemos estar conviviendo en el mismo mundo, en la misma dimensión. Si nosotros lo cambiamos, vamos a cambiar de dimensión, vamos a poder llegar a otras dimensiones donde se puede vivir y morir. Así lo define
Carlos Castañeda en su libro de Tensegridad. Esta práctica, la verdad, está bastante interesante, muy distinta, la verdad. En algún momento yo fui al volcán Iztaccíhuatl aquí en México a practicar pases mágicos de Tensegridad en las faldas del volcán. La verdad es que les voy a decir algo. Son diferentes maneras de verlo. Excelente. Para mí es una meditación. Una meditación es cambiar la perspectiva que tú tienes. Y no se claven con aquellas palabras que son solamente anuncios que apuntan hacia un sentimiento o algo que no se puede explicar, ¿verdad? Entonces, si le llamamos tensegridad, si le llamamos meditación, la explicación que quiere dar todo esto es una manera de qué es o qué no es la realidad. Entonces, los pases mágicos es una manera de ver cómo es que la realidad se ve a través de nosotros, si es real o no es real. En mi opinión, siempre estamos en una dimensión distinta. Es muy estable esta dimensión que le llamamos vigilia, y la dimensión onírica no es tan estable o no es igual de estable que el mundo de vigilia, porque también podría considerarse estable, ¿no? Entonces, respondiendo en mi perspectiva a de dónde sacamos esa información, voy un poco con lo que dice. Aquí estoy revolviendo de todo, ¿verdad? O sea, esto es una clase de filosofía hablando de muchos tipos de corriente para saber qué es real y qué no es real. El yoga de los sueños, o el Milam, como se le conoce en el Tíbet, habla acerca de la trascendencia del ego a través de una práctica espiritual. Entonces, la trascendencia del ego es la fusión con el todo, y es una práctica continua que no es exclusiva de la vigilia o de los sueños, sino de ambos. Cuando tú estás en el todo, o cuando tú estás fusionado en una sola cosa, en un solo Dios, en una sola conciencia, tienes acceso a todo, absolutamente todo. O sea, no hay nada que se escape, y estoy hablando no solamente de una realidad de una sola dimensión, sino de una realidad que trasciende el tiempo. Tampoco existe el tiempo, tampoco existe una línea futura, un pasado. Todos convergen en esa unidad. Y si todo converge en esa unidad, tenemos acceso a todo, a absolutamente todo. Y cuando tenemos acceso a absolutamente todo, podemos encontrar aquello que nosotros queremos ver, podemos encontrar aquellas respuestas que nosotros queremos saber, podemos experimentar las opiniones que queremos experimentar, podemos hablar con aquella energía con la que queremos hablar. Entonces, esto para mí responde tu pregunta. Esa fusión con el todo nos da la oportunidad de ver o no ver algo. Ahora, tu propia creencia te va a determinar si es o no es cierto. Lo mismo que decía Homero en su libro de la Ilíada. Esta creencia de que sea o no sea cierto depende de lo que tú quieras. Depende de lo que tú pienses. Si crees que es cierto, como si crees que no es cierto, vas a estar en lo afirmativo, vas a estar en lo cierto. Así es que te recomiendo que si tienes una experiencia donde hablas con Chaplin acerca de preguntarle por qué hizo las películas que hizo, pues si tú crees que esta experiencia es la realidad que estás preguntando, pues va a ser real. Ahora, te hago una pregunta también a ti, que es una pregunta bastante interesante. Cuando tú le preguntas a una persona, cualquiera que sea su punto de vista, esa persona, cualquiera que sea, tiene opción de cambiar de punto de vista. Por ejemplo, si llegas con un estudiante y le preguntas ¿por qué estudiaste la carrera de arquitectura?, te va a dar una respuesta hoy y te va a dar una respuesta cuando se gradúe, muy distinta posiblemente, o quizá la misma, ¿verdad? Pero si tú crees que está en lo correcto, vas a encontrar lo correcto. Esto, la verdad, es como una paradoja impresionante. Así es que, discúlpenme, yo no lo creé en la vida, aunque sí, tú también la creas. Me encanta, la verdad. Tanto si piensas que estás en lo correcto como si piensas que estás en lo incorrecto, vas a estar... O sea, perdón. Si piensas que puedes como si piensas que no puedes, vas a estar en lo correcto. Entonces, esto es fabuloso. La verdad es que me permito yo a veces
jugar con esto, ¿no? Porque así abriéndome un poquito con ustedes, me da mucha risa a veces como en ceremonias de ayahuasca, en ceremonias de introspección, en ceremonias de simples meditación, me doy cuenta que por más vueltas que le dé a un pensamiento o a la vida, me voy a encontrar con aquello que estoy buscando, me voy a encontrar con que es y no es al mismo tiempo, me voy a encontrar con la libertad de poder escoger el pensamiento que yo quiero. Y me da mucha risa porque inténtale buscar, o sea, es como la fuerza más poderosa del mundo, que también es el amor, que por más que intentes, aunque no intentes, ¿verdad? Pero por más que busques determinar si hay alguna otra fuerza más grande, pues te vas a dar de topes, porque pues el amor, pues no, ¿verdad? Y así, me fascina la verdad y me encanta esta manera de ver las cosas, esta manera de lograr distintos realidades a través del ensueño o a través de los cambios de dimensiones de un día a otra o en el mismo día, en el mismo momento de vigilia. La conciencia, me enamoro de ella y estoy encantado. Este podcast, espero, Fran, que este episodio te haya resuelto. Y si no, nos tomamos un café para hablar acerca de lo que tú quieras. De hecho, hay un link en la descripción de este episodio para que te tomes un café. Hay un link para que me hagas una pregunta y podamos responderla, analizarla juntos o en un episodio, con mucho gusto. Este podcast es gratis, lo recuerdo, y tiene la finalidad de motivarte a ti que estás escuchando a que cumplas tus sueños, pero corrección, no es que cumplas tus sueños, es que vivas tus sueños. Si sabes ya cuál es tu sueño, perfecto. Si no, pregúntate cuál es tu sueño. A la hora que yo te pregunte y hago en esta pregunta en este específico momento cuál es tu sueño, tú deberías ser posible de responder. Y si no tienes la capacidad de responder en este específico momento, búscate, pregúntate, date el tiempo para saber qué es lo que quieres. ¿Quieres paz mundial? ¿Quieres fama? ¿Quieres dinero? No importa, mientras sigas y vivas tus sueños y sepas para qué lo estás haciendo. Todos tienen un propósito. Mi propósito es hacer que tú sepas cuál es tu propósito. Entonces, ahora otra cosa, que es no solamente encontré este propósito a través de mis experiencias en la vida, sino también lo definí yo. Defínelo, y si lo quieres cambiar, cámbialo. No pasa nada, no está escrito en piedra. Es más, es bueno que lo cambies, ¿no? Entonces, pues está padrísimo. Yo quiero vivir mis sueños, es parte de esto. Este podcast es gratis. Tengo contemplado seguirlo haciendo hasta terminar la temporada número 1, que será aproximadamente de 50 episodios, en donde hablaré en los próximos episodios acerca de el sexo, cómo repetir un sueño, qué suplementos son buenos, cuáles tomar, cómo usar un electroencefalograma para saber cómo es mi ciclo de sueño, unas experiencias de mi primer viaje astral, más del diario de sueños, creencias y muchos más. Tu apoyo es importante para que siga haciendo esto, así es que por favor hazte Patreon. Con tan solo $1 al mes es un apoyo impresionante para mí. $1 al mes por el tiempo que tú quieras, así tú apoyas a que yo, junto con todos los soñadores que escuchan, vivan sus sueños. Mi nombre es Aldo Barba, estoy encantado de estar aquí contigo, gracias por escuchar y nos vemos muy pronto. Hasta luego.